En este vídeo vamos a profundizar en tres conceptos clave del estoicismo: el universo, el logos y la idea de Dios. Quizá te preguntes, ¿cómo veían el universo estos antiguos filósofos? ¿Qué entendían por logos? ¿Cuál era su visión de Dios? En primer lugar, hablemos del universo. Para los estoicos, el universo no era solo un espacio físico lleno de estrellas y planetas. Era algo vivo, palpitante y lleno de propósito. Creían que todo en el universo estaba conectado de alguna manera misteriosa y maravillosa. Exploremos esta idea y descubramos cómo puede cambiar nuestra forma de ver el mundo que nos rodea. A continuación, explicaremos el concepto de logos. Se trata de un término algo difícil de traducir, pero se puede pensar en él como la razón o la lógica que rige el universo. Para los estoicos, el logos era como una fuerza poderosa que mantenía todo en orden y equilibrio. Profundicemos en este concepto y veamos cómo puede ayudarnos a entender mejor nuestra propia vida. Por último, hablemos de la visión estoica de Dios. Quizá te sorprenda saber que no es exactamente lo que muchos de nosotros imaginamos cuando pensamos en Dios. Para los estoicos, Dios estaba íntimamente ligado al universo y al logos, de una manera que es a la vez profunda e inspiradora. Así que si tienes curiosidad por saber más sobre estos conceptos y cómo pueden aplicarse a tu vida, quédate con nosotros. Este vídeo abrirá tu mente a una nueva forma de ver el mundo, la vida y quizá incluso tu propia existencia. Descubramos juntos los secretos de los estoicos y tal vez encontremos algunas respuestas a las grandes preguntas de la vida. ¿Estás preparado? Pues adelante. La concepción del universo para los antiguos estoicos. La concepción del universo de los antiguos estoicos es un tema fascinante que revela mucho sobre cómo estos pensadores veían el mundo y su lugar en él. Los estoicos, filósofos de la antigua Grecia y Roma, tenían una visión única del cosmos, que mezclaba observaciones naturales con profundas creencias filosóficas. Veían el universo como un organismo vivo e interconectado, donde todo tenía su lugar y su propósito. En el centro de este universo estaba la Tierra, y a su alrededor esferas celestes que representaban el Sol, la Luna y las estrellas. Esta idea de un universo geocéntrico, con la Tierra en el centro, era común en la época. Además, los estoicos creían que el universo atravesaba ciclos eternos de renacimiento y destrucción. Consideraban que el fuego era un elemento central en este proceso, un agente de transformación y renovación. Este concepto reflejaba la idea de un cosmos en constante cambio, pero regido por leyes naturales inmutables. La visión estoica del universo estaba profundamente ligada a su filosofía de la vida. Creían que, al igual que el universo, la vida humana estaba regida por un destino racional y ordenado. Vivir en armonía con este destino y con el orden natural del mundo se consideraba el camino hacia la sabiduría y la virtud. Este enfoque del universo y de la vida humana refleja el pensamiento estoico sobre la interconexión de todas las cosas, la importancia de la razón y la aceptación del destino. La concepción estoica del universo nos ofrece una ventana a un mundo en el que la filosofía no era un mero ejercicio intelectual, sino una forma de vivir en armonía con el mundo que nos rodea. El concepto de logos en la filosofía estoica. Logos es un concepto central en la filosofía estoica, incluso en las enseñanzas del emperador y filósofo romano Marco Aurelio. El término procede del griego antiguo, donde tiene varios significados, como palabra, razón, argumento y principio. Sin embargo, en la filosofía estoica tiene una interpretación más compleja y matizada. Los estoicos veían el logos como el principio divino animador que impregna el universo. Lo veían como una especie de mente universal, racional y divina, fuente de toda razón, orden y sentido en el cosmos.
El logos representa la racionalidad que gobierna el universo y es la fuerza que organiza todas las cosas, acontecimientos y fenómenos naturales. Según los estoicos, la racionalidad humana es un fragmento del logos divino. Es a través de este fragmento compartido de la razón divina que los humanos pueden comprender y alinearse con la naturaleza y el orden universales. Marco Aurelio, en su obra Meditaciones, se refiere al logos con frecuencia, tanto explícita como implícitamente. Como estoico, creía en un universo ordenado por este principio racional divino y hacía hincapié en vivir de acuerdo con la naturaleza, lo que en términos estoicos significa vivir de acuerdo con el logos. Sus escritos reflejan su compromiso con los principios estoicos de virtud, aceptación y comprensión, todos ellos guiados por el logos. Para Marco Aurelio, alinearse con el logos significa aceptar el curso de los acontecimientos tal y como suceden, entendiendo que ocurren según el orden natural del universo. Esto permite cultivar virtudes como la sabiduría, el valor, la justicia y la templanza. Vivir según el logos es, pues, un camino hacia la paz interior y la plenitud, a pesar de los retos y las dificultades de la vida. Consejos prácticos. He aquí 4 consejos sobre cómo utilizar el concepto del logos en la práctica estoica. 1. Aceptación de los acontecimientos. El logos es visto como el orden racional del universo, que determina el curso de todos los acontecimientos. Por lo tanto, un aspecto fundamental de la aplicación del logos a la vida cotidiana es aceptar cualquier cosa que suceda como parte de este flujo natural y lógico del universo. Por ejemplo, si pierdes el autobús por la mañana, en lugar de frustrarte o enfadarte, puedes verlo como un acontecimiento inevitable en el gran esquema de las cosas, un pequeño engranaje en la gran máquina del universo. Esto ayuda a cultivar la ecuanimidad y la paz, independientemente de las circunstancias. 2. Vivir de acuerdo con la razón. Como los estoicos creen que la racionalidad humana forma parte del logos divino, sostienen que vivir de acuerdo con la razón es vivir de acuerdo con la naturaleza y el logos. En términos prácticos, esto significa vivir virtuosamente. Por ejemplo, en la vida cotidiana, esto podría significar elegir no mentir, engañar o dañar a los demás, porque estas acciones son irracionales y por lo tanto no están de acuerdo con el logos. 3. Comprensión y empatía. El concepto estoico del logos fomenta un sentido de comprensión y empatía hacia los demás. Dado que la racionalidad de todos forma parte del logos, comprender que los demás también se guían por este principio puede ayudar a fomentar la empatía y la compasión. Por ejemplo, cuando alguien hace algo que te molesta, en lugar de reaccionar con ira, puedes intentar comprender sus acciones en el contexto de tus propias experiencias y razonamientos, reconociendo su conexión con logos, la misma que la tuya. 4. Crecimiento personal. Los estoicos creen que el crecimiento personal viene de una alineación más cercana con logos, lo que significa vivir racional y virtuosamente. Esto puede implicar reflexionar regularmente sobre tus acciones, pensamientos y sentimientos, considerando si son racionales y virtuosos y cómo podrían mejorarse. Por ejemplo, si a menudo te enfadas, puedes reflexionar sobre por qué ocurre esto y considerar cómo puedes responder de forma más racional y calmada en el futuro. Por último, el concepto estoico de logos también implica un profundo sentido de comprensión y aceptación del universo y de nuestro lugar en él. En la vida cotidiana, esto puede implicar reflexionar regularmente sobre la naturaleza del universo y nuestra conexión con él, lo que puede ayudar a proporcionar una sensación de perspectiva y paz. Por ejemplo, cuando te enfrentes a un problema, puedes recordarte a ti mismo la inmensidad del universo y la relativa insignificancia de tus problemas, lo que te ayudará a mantener la paz mental.
Recuerda que estas aplicaciones de logos se basan en la filosofía estoica y en la interpretación de Marco Aurelio, y pueden no coincidir con las creencias o filosofías personales de todo el mundo. Sin embargo, ofrecen una visión fascinante de este antiguo sistema filosófico y su relevancia potencial para la vida moderna. La relación entre el logos y el alma. En el estoicismo, el alma se considera una chispa divina que forma parte del logos. El alma humana es una porción del logos que habita en el cuerpo humano. Comparte la misma naturaleza racional y divina que el logos y, por tanto, es capaz de vivir según la razón y la virtud. El alma es la parte inmortal y eterna del ser humano, y su conexión con el logos es fundamental para alcanzar la sabiduría y la tranquilidad interior. El papel del logos en la ética estoica. En el estoicismo, la ética es un aspecto central de la filosofía. La búsqueda de la virtud y la sabiduría se considera el camino para alcanzar la felicidad y la tranquilidad interior. El logos desempeña un papel fundamental en la ética estoica, ya que es la razón universal que guía el comportamiento humano. Vivir según el logos significa actuar de acuerdo con la razón y la virtud, siguiendo los principios de justicia, valor y sabiduría. En el estoicismo, el logos se considera una guía para la vida. Ofrece un conjunto de principios y valores que pueden guiar las acciones y elecciones humanas. Vivir según el logos significa aceptar los acontecimientos de la vida con serenidad y ecuanimidad, reconociendo que todo lo que sucede se ajusta al orden racional del universo. El logos nos enseña a vivir virtuosamente, buscando la excelencia moral y la armonía interior. La aceptación del destino. En el estoicismo, la aceptación del destino desempeña un papel importante. El logos enseña que todo lo que sucede en el universo está de acuerdo con la voluntad divina y forma parte de un plan mayor. Aceptar el destino significa reconocer que no tenemos control sobre los acontecimientos externos, pero sí podemos controlar nuestras reacciones y actitudes ante ellos. Logos nos invita a aceptar lo que ocurre y a encontrar sentido y propósito a todas las circunstancias. La búsqueda de la sabiduría. En el estoicismo, la búsqueda de la sabiduría es un viaje continuo. El logos nos invita a cultivar la razón y la virtud, a desarrollar nuestra capacidad de discernimiento y a buscar la verdad. La sabiduría estoica no es solo un conocimiento intelectual, sino una forma de vida. Nos enseña a vivir de acuerdo con la naturaleza racional y divina del logos, a buscar la excelencia moral y a encontrar la tranquilidad interior. Unión con el logos. En el estoicismo, la unión con el logos es el fin último. A través de la práctica de la filosofía estoica, podemos acercarnos al logos y hacernos uno con él. Esta unión nos permite vivir en armonía con el orden racional del universo y alcanzar la tranquilidad interior. Mediante la conexión con el logos, podemos trascender las preocupaciones mundanas y encontrar un sentido más profundo a la vida. Cosmopolitismo estoico. La concepción estoica del logos como fuerza universal condujo a la idea del cosmopolitismo, la creencia de que todos los seres humanos son ciudadanos de un único mundo. Esto promovía una visión de igualdad y fraternidad entre las personas, independientemente de su origen o condición social, desafíos y críticas. A pesar de su influencia, el concepto de logos en el estoicismo no estuvo exento de críticas. Algunos contemporáneos y pensadores posteriores cuestionaron la viabilidad de vivir estrictamente de acuerdo con la razón y pusieron en tela de juicio la noción de un universo ordenado racionalmente. Conclusión. El logos estoico sigue siendo un concepto profundamente influyente en la historia de la filosofía. Su énfasis en la racionalidad, la ética y la interconexión universal resuena en muchas tradiciones filosóficas y religiosas posteriores.
como principio transversal a la ética, la cosmología y la epistemología. El logos estoico sigue ofreciendo valiosas perspectivas sobre la naturaleza humana y el universo. El concepto de Dios en el estoicismo. Los estoicos creían firmemente en la conexión entre filosofía y teología, y era casi imposible separar una de otra en su sistema filosófico. Creían en un Dios omnipresente, inmanente y activo en el cosmos, a menudo equivalente y llamado naturaleza. Además, se referían a esta fuerza activa con diversos nombres, como Zeus, Neuma, razón universal y logos. La filosofía estoica, una antigua escuela de pensamiento con relevancia en el mundo moderno, alberga un punto de vista distinto sobre la concepción de Dios. Este punto de vista difiere notablemente de las creencias más comunes, sostenidas por muchas formas de teísmo, como el cristianismo y el judaísmo, entre otras. En primer lugar, es importante aclarar algunos conceptos erróneos sobre la concepción estoica de Dios. A diferencia de algunas creencias teístas que presentan a Dios como una entidad trascendental y sobrenatural que interviene en el mundo, los estoicos interpretan a Dios como una fuerza inmanente y activa en el universo, a menudo denominada naturaleza o logos. En la visión estoica, Dios no es una entidad externa sobrenatural, sino un elemento omnipresente que impregna y anima todo el cosmos. La teología estoica es compleja y está intrínsecamente ligada a otros aspectos de la filosofía estoica, como la física y la ética. Para los estoicos, la teología no es un campo de estudio aislado, sino parte integrante de su cosmovisión. Para entender la concepción estoica de Dios, lo más fácil es empezar por enumerar las características comúnmente atribuidas a las deidades que no se aplican al Dios estoico. El Dios estoico no es trascendente, sobrenatural antropomórfico, una metáfora, intervencionista. El Dios estoico es inmanente, razón universal, logos, providencia, fuego creador, principio activo, principio generativo, alma del mundo, aliento, mente del mundo, panteísta. Aunque los estoicos son considerados más a menudo panteístas, concepto que afirma que todo lo que existe, toda la creación sería parte de Dios, sin separación entre creador y creación, también se pueden encontrar en sus escritos cualidades deístas, teístas y panenteístas. Sin embargo, todas estas etiquetas son creaciones modernas y, por tanto, ninguna se aplica perfectamente. El Dios del estoicismo no encaja perfectamente en ninguna caja teológica moderna. Para entender la concepción de Dios de los estoicos, es necesario comprender su ontología, que es su concepción del ser. Consideraban que la teología era la joya de la corona de la física estoica y creían que solo existen los cuerpos, que actúan y son actuados. Además, todos los cuerpos se componen de dos principios, el principio pasivo, la materia indiferenciada, y el principio activo, el pneuma o Dios. A menudo se califica a los estoicos de materialistas, pero esta caracterización puede dar lugar a malentendidos. Se les describe así para contraponerlos al idealismo de Platón, pero el planteamiento estoico es más complejo. A diferencia de las formas externas de Platón a las que se ajustaba la materia, los estoicos proponían un principio activo, pneuma, que actuaba sobre la materia insustancial desde el interior. La filosofía estoica presenta una concepción de Dios que contrasta significativamente con algunas de las representaciones más comunes en otras creencias teístas. Comprender esta distinción es fundamental para entender el estoicismo. En los paradigmas teístas más comunes, como el cristianismo y el judaísmo, Dios se concibe generalmente como un ser trascendental, que existe más allá e independientemente del universo físico, aunque puede interactuar e intervenir en él. Por ejemplo, en la tradición judeocristiana, Dios es representado como el creador del universo, que interviene en los acontecimientos mundanos mediante milagros y revelaciones divinas. Se le considera una entidad personal y sobrenatural,
normalmente personificada y que actúa conscientemente sobre el mundo. Sin embargo, la concepción estoica de Dios contrasta fuertemente con esta visión. Para los estoicos, Dios es interpretado como una fuerza inmanente e indivisible con la naturaleza o la creación. En otras palabras, Dios es visto como algo que impregna todo el universo, una fuerza inherente a la propia existencia y naturaleza del cosmos. En lugar de ser una entidad que existe más allá del universo e interviene en él desde fuera, la divinidad estoica es inseparable del propio universo. Creador y creación son una sola entidad. Por ejemplo, los estoicos se refieren a menudo a Dios como naturaleza o logos. La naturaleza, en este contexto, no es solo el mundo físico tal y como lo conocemos, sino la totalidad de la existencia, una entidad divina que es a la vez el universo y la fuerza que lo anima. Logos es un término aún más complejo. Puede entenderse como la razón universal, la lógica inherente al universo, que guía y ordena todas las cosas. Así, en la visión estoica, el logos es Dios, la fuerza activa y racional que impregna y gobierna todo el cosmos. Por tanto, la concepción estoica de Dios dista mucho de ser la de una entidad sobrenatural externa al universo, como se entiende comúnmente en muchas tradiciones teístas. Por el contrario, para los estoicos, Dios es una fuerza omnipresente e inmanente, una parte inseparable del universo que anima y ordena todo el cosmos. Es una concepción compatible con el ateísmo antisupernatural y que no necesita ningún argumento más allá de la realidad material para sostenerse. Dios, logos, pneuma, son propiedades emergentes de la realidad que se manifiestan en la armonía e interconexión de todos los acontecimientos de la naturaleza, incluida la experiencia humana. Gracias por ver el video. Te pido que te suscribas al canal, dejes un me gusta y si este contenido te ha impactado de alguna manera, te pido que lo compartas con tus amigos y familiares.